Bienvenidos, soy Sebastián, ya tuvieron conmigo la clase de Guillermo Don en la clase 10 y hoy vamos a ver en la clase número 15 el texto de Roberto Gargarella, 30 años de derechos humanos en la Argentina, 1983-2013. El texto lo escribe Roberto Gargarella, que es un abogado, sociólogo, una de las personas con mayor trayectoria dentro de lo que es el análisis del Poder Judicial y de los movimientos tanto de la Corte Suprema como de los distintos órganos judiciales. Tenemos un capítulo de él en La política en tiempo de los Kirchner, pero hoy particularmente vamos a hablar de derechos. En este caso en derechos humanos. Siguiendo, es importante que ustedes, previo a ver este video, hayan visto y leído el texto de la clase anterior, el de Gabriela del Mata, que un poco toca el tema de los derechos y la lucha de los derechos, ¿no? Cómo conseguir derechos, cómo fue cambiando eso en los tiempos modernos, en el retorno a la democracia hasta ahora, para llegar a este momento, cómo fueron las luchas y en qué se basaron. Roberto Gargarella va a hablar específicamente de derechos humanos. Como primera definición para entender a lo que se refiere el autor cuando dice derechos humanos, hay que ponernos en consideración que un derecho humano se refiere a un derecho inherente a cada persona por su sola condición de humano, por su sola condición de humanidad. Es decir, es un derecho que tienen todos y todas, ¿no? Sin importar procedencias, color de piel, etnia, religión, sin importar género, todos y todas tienen lo que se consideran derechos inherentes por su condición de humanidad. Al mismo tiempo, la concepción que nosotros tenemos de derechos humanos, tal vez más a nivel público, a nivel debate en los medios o mismo en alguna mesa familiar, nos referimos muchas veces a derechos humanos a los derechos que fueron vulnerados durante la última dictadura militar, ¿no? Que también va a tomar Gargarella este punto. Entonces, el texto lo va a ordenar en tres cuestiones. En un primer lugar, el modo en el que volvieron a ocupar los derechos humanos parte de la agenda pública en los países de Argentina y la región de América Latina después de las dictaduras militares, con el retorno a la democracia. En segundo término, a lo que se refiere específicamente a los juicios contra estos crímenes de lesa humanidad, estos criminales de la dictadura militar, que en Argentina fue de 1976 hasta 1983, pero que tuvo un equivalente en casi todos los países de América Latina, a excepción de Costa Rica. Y por último, una recorrida más en el tema de la evolución de los derechos humanos en términos generales. Derechos humanos no entendidos únicamente como el derecho a la vida, sino también a lo que corresponde al derecho social, a los derechos de políticos, económicos, civiles, y cómo fue avanzando esto en estos 30 años de democracia. Entonces, vamos a comenzar con el primer apartado. El primer apartado refiere a, como decíamos antes, los derechos fundamentales versus el poder político, al modo en el que volvieron al centro de la escena estos derechos humanos. Entonces, lo primero que hay que decir es que en América Latina, posterior a las dictaduras militares, se empezó a robustecer la idea de los derechos humanos, la idea explícita de hay que proteger a los derechos humanos, y se hizo, como decía, explícita a través de la firma de tratados internacionales, ¿no? Posteriormente, en la ola de reformas constitucionales, y por eso tengo acá las dos constituciones que tenía en la biblioteca, la Constitución Argentina reformada en 1994 y la Constitución Boliviana, en este pequeño libro, que es posterior, es más del siglo XXI, es del año 2007. Entonces, a lo que iba es, estos tratados internacionales que tienen mucho que ver con los derechos humanos y con la idea de que son inalienables y que no pueden ser transgredidos por ninguna persona ni por el Estado mismo, los estados de América Latina post dictaduras
empiezan a firmar esos tratados y a ponerlos en el mismo lugar que las constituciones. Y cuando se hicieron las reformas constitucionales, a introducirlos en las constituciones, darle rasgo constitucional. Es decir, significó cambiar el orden de prioridades. Antes, una ley estaba por encima de un derecho humano. Ahora, las obligaciones jurídicas de los derechos humanos están por encima de las leyes preexistentes. Los derechos humanos que están en las constituciones ahora están por encima de otros acuerdos que se puedan haber llevado adelante. Entonces, esto es un cambio de tendencia de cómo se venían llevando los diferentes estados en América Latina. Antes los tratados internacionales estaban subordinados a las leyes locales. Ahora pasó al revés. Estos tratados internacionales tienen rasgo constitucional. Ahora, esto es una innovación para América Latina post dictaduras militares. No obstante, también es una forma de alinearse a políticas que estados occidentales de larga data democrática ya venían utilizándose hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente después del fin del mundo polarizado. Entonces, ahora hacemos el foco en las reformas constitucionales, ¿no? Las reformas constitucionales, va a decir Gargarella, que tienen dos visiones que pueden en algún punto llegar hasta ser contradictorias. Por un lado, se le dio mucha atención a la organización constitucional, mucha atención a que los derechos pasen a tener rango constitucional, que los tratados pasen a estar dentro de las constituciones y asimismo derechos sociales, derechos políticos, económicos y culturales. Y por el otro lado, se mantuvo una organización del poder, una organización de facultades y elección de nuestros representantes, más parecida a como era antes de las reformas constitucionales. Entonces va a decir, el resultado fue unas constituciones en términos de derechos del siglo XXI, donde incorpora también derechos de tipo ambientales, del consumidor, indígenas, multiculturales, y por eso también traje la Constitución de Bolivia, que no solo es una nueva constitución, sino que cambia hasta el nombre del país, ¿no? Pasa a ser un Estado plurinacional, el Estado plurinacional de Bolivia, con la presidencia de Evo Morales. Entonces incorpora toda esta génesis de derechos, pero por otro lado mantiene dentro de lo que son el poder ejecutivo y la organización de los poderes una verticalidad, la idea de que el presidente tiene hiperpoderes, que está concentrado en su figura, la idea de que vamos a reivindicar a la ciudadanía, vamos a invocar a la ciudadanía en tanto y en cuanto haya elecciones, pero a la hora de tomar decisiones concretas van a seguir estando relegada a el hiperpoder que van a tener los ejecutivos, y ahí es donde entran en contradicción. Por un lado, una serie de derechos nuevos que incorporan y le dan, digamos, una mayor intensidad a las ciudadanías en términos de O'Donnell, y por otro lado, el mantener el alcance de los poderes ejecutivos hacia relegar a estas ciudadanías. Dos ejemplos de esto podrían ser la idea de las consultas populares y cómo no se utilizan en América Latina para ciertos casos que estaban estipulados previamente en las constituciones, como reformas de la justicia. Y por el otro lado, la idea de, por ejemplo, la idea de consulta indígena. Cada vez que haya un cambio macroeconómico o puntual económico que interfiera con alguna comunidad originaria en alguno de estos países, la idea de estas constituciones es que se los consulte antes de llevarlas a cabo. Bueno, esto en la práctica no se lleva adelante y los mayores